algo o a alguien. Cuando la Segunda Guerra Mundial finalizó, los Estados Unidos, hermanos, implementaron un plan que se llamó el Plan Marshall. Y ese Plan Marshall tenía como propósito reparar o reconstruir las economías de todos los países que habían estado en la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de ellos iba a recibir una cantidad de dinero que iba a permitir reconstruir todo, porque después de una guerra lo que queda es desolación. Y después de una guerra lo que viene es la reconstrucción, y por eso se creó ese plan. Pero el plan era obviamente alimentar la economía, otros factores que no vienen al cabo, pero el principio era reparar lo que la guerra había causado. El libro de Números nos habla de aquellas faltas, escúcheme bien, que de alguna manera son morales, que no se ven porque son internas, pero que a veces se reflejan en acciones o daños hacia otra persona. La semana pasada estuvimos viendo cómo Dios, que era santo, no permitía que aquellas personas que tuvieran algún tipo de faltas externas, ya sea contaminación con los muertos, contaminación en su piel por la enfermedad de la lepra, o contaminación por algún tipo de flujo en sus órganos sexuales, podía acercarse a Dios. Eran prácticamente personas que no podían estar cerca de Dios ni en el campamento, pero el principio era el mismo: Dios es santo y Él busca perfección. Pero también estas reglas evitaban que los demás miembros de la comunidad se infectaran y de esa manera contaminaran a todo el pueblo. Pero también habían otros problemas que debían de tratarse y que debía de tener claridad para evitar que el pueblo llegara a romper la buena relación que tenían entre sí o la unidad, y de esa manera a ellos se les debilitara como nación. Acuérdense que los israelitas iban en el desierto a conquistar una tierra, y entonces viene Moisés y les habla de las reglas de la restitución. Es decir, de la regla que debían de aplicar cuando una persona dañaba a otra persona o dañaba la propiedad de esa persona tenía que reparar ese daño. Entonces podríamos decir que esto nos habla de la restitución por el daño hecho. Y esto es importante porque los seres humanos debemos de reconocer cuando ofendemos a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente debemos de reconocer cuando ofendemos o dañamos a alguien, sino que debemos de pagar por el daño que hacemos. Y eso es algo que muchas veces nosotros no entendemos. A veces las personas hablan de reconciliación, por ejemplo. La reconciliación es buena, pero yo diría que una reconciliación sin reparación del daño no es viable. Muchas personas siempre hablan y andan buscando el perdón cuando ofenden a una persona, pero el perdón se puede otorgar, pero las heridas que quedan ahí deben de repararse y sanarse para que haya una reconciliación total. Y es por eso que Dios habla acá de la restitución. Lo primero que dice el versículo 5 es: además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hombres de Israel, hombres como mujeres, que cometieren alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. Lo primero que Dios tiene que dejar establecido es que tanto hombres como mujeres deben ser responsables por las faltas morales que cometen. Y esto es importante, porque cuando uno comete una falta moral contra un prójimo o contra una persona, está ofendiendo directamente a esa persona. Pero no solamente está ofendiendo directamente a esa persona, sino que también está ofendiendo directamente a Dios. Porque es Dios quien ha puesto los límites y es Dios quien ha puesto su ley para que nosotros la cumplamos. Entonces, cuando viene una persona y daña o ofende a una persona, está ofendiendo a esa persona, pero también está ofendiendo a Dios.
La Biblia, por ejemplo, nos habla de David. ¿Se recuerdan del rey David? El Salmo 51 del 1 al 4 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Pero note usted lo que dice el versículo 4: contra ti solo he pecado. Es decir, David hace un recuento y una oración que él escribió para confesar su pecado. Ustedes saben cuál era el pecado que había hecho David. David, hermano, simple y sencillamente le había gustado una mujer. Esta mujer estaba casada. La mandó a tomar a pesar de que era una mujer casada, y cometió pecado de adulterio. No solamente cometió pecado de adulterio, sino que la embarazó en ese momento. Y al embarazarla, para cubrir su pecado, quiso hacer responsable a su mismo esposo del embarazo, pero obviamente eso no podía ser viable porque su esposo estaba en la guerra peleando una batalla por el mismo rey. Ustedes conocen la historia: un hombre leal a su rey, leal a su familia. A pesar que el rey lo mandó a llamar para que se quedara con su mujer, el hombre prefirió quedarse cuidando al rey. Y decía: ¿cómo yo voy a estar con mi mujer, alegrándome con ella cuando los soldados están en el frente de batalla? Y él rehusó. Hasta que, hermanos, el rey David lo emborrachó tratando de hacerlo que regresara a su casa. No lo logró. Cuando él no logró que fuera a su casa, vio la lealtad del hombre, no le quedó otra alternativa más que ordenarle al general con una carta y decirle: por favor, manden a este hombre al frente de batalla, donde la batalla está más recia, es decir, donde él iba a morir prácticamente. Y entonces vemos a este David que, hermanos, le quitó a la mujer, la embarazó, cometió adulterio, cometió homicidio, mintió, un montón de cosas que hizo para cubrir su pecado, y el daño que hizo a esa familia fue muy grande. Pero no solamente a esa familia, destruyó una familia, destruyó a un esposo, a una mujer, sino que también había ofendido a Dios. Cuando nosotros defraudamos a alguien, cuando nosotros, hermanos, hacemos algo contra alguien, recuérdese que todos los seres humanos hemos sido creados a la imagen y semejanza de ¿quién, hermanos? De Dios. Entonces, hombres y mujeres somos responsables por nuestras faltas morales ante Dios, no solamente ante las personas que ofendemos, no solamente el daño que causamos, sino delante de Dios, que lo ve todo. Ahora, si todos nosotros somos responsables delante de Dios, la Biblia está diciendo acá que lo primero que una persona debe de hacer es tomar la responsabilidad de su pecado. Dice la Biblia, el versículo número 7, aquella persona confesará el pecado. Es decir, una persona confiesa el pecado cuando lo reconoce. No sé si alguna vez usted ha ofendido a alguien, pero nosotros a veces ofendemos a alguien y no nos damos, ¿qué, hermanos? Cuenta. Y muchas veces lo cometemos. Y por eso es importante que nosotros reconozcamos cuando nos equivocamos. Y una vez nosotros reconozcamos que nos equivocamos, ahora tenemos que tomar la responsabilidad del pecado que nosotros cometemos. Quiero decirles que Dios perdona todos nuestros pecados, y la Biblia dice que Él no se acuerda más de nuestros pecados, porque Él nos mandó al fondo de ¿qué, hermanos? De la mar. Pero eso no significa que la consecuencia de nuestros pecados está, hermanos, libre de ser juzgada. Han habido casos, hermanos, donde personas van a la cárcel y después de ir a la cárcel, hermanos, ellos van quizás inocentemente a la cárcel porque no cometieron nada. Luego sale
Escuché la historia de alguien que se hizo cristiano y él confesó el pecado de él, y por haber confesado el pecado de él, él mismo se fue a entregar por lo que había hecho. Y decir, no, mire, yo fui el culpable de eso. Eso es un verdadero arrepentimiento. Pero a veces las personas cometemos y dañamos a alguien, pero no nos hacemos responsables de nuestro pecado. Y Dios, hermanos, manda en su palabra a que nosotros confesemos nuestro pecado. Quiero decirles algo, por ejemplo, la Biblia no habla, ni hay nada en la Biblia que habla que cuando un hermano le cuenta un pecado a uno tiene el derecho de guardárselo hasta la tumba, por ejemplo. Esa idea es católica. Por ejemplo, usted va donde un sacerdote y usted le cuenta sus pecados al sacerdote, y el sacerdote se queda, ¿qué, hermanos? Callado. Y es por eso que usted sabe que la iglesia católica, y no solo la católica, también los evangélicos, pero estoy hablando de las católicas porque esa es la jerarquía, hay acusaciones sobre los obispos donde sus sacerdotes cubrían, o mejor dicho, confesaban sus pecados, pero ellos guardaban el secreto y no lo reportaban. Por ejemplo, una violación de un niño. Si alguien viene acá y me dice, mire, yo violé a un niño, entonces, ¿qué dice la ley? Yo no me voy a quedar callado, yo no le voy a decir a todos ustedes, ¿verdad? Yo le voy a decir, hermano, usted sí, ¿y está arrepentido? Sí, bien arrepentido, ok. ¿Y hace cuánto tiempo? No, el mes pasado fue, ok. Si usted está arrepentido, vamos a orar para que vaya a la policía y lo vaya a decir a la policía para que lo metan de una vez al bote a guardarlo. Dice uno, no, yo quiero que Dios me perdone, pero tanto así no, ¿verdad? Pero la verdad que cuando una persona está verdaderamente arrepentida, eso es lo que debería de hacer. Buscar el perdón de Dios y decir, mire, yo no aguanto esto, vieran lo que yo hice, fue muy malo, fue muy perverso, y quiero decirle a Dios que me perdone, ore por mí para que Dios me perdone, pero ¿sabe lo más importante? Es que yo me hago responsable de lo que hice y estoy decidido a pagar por lo que yo he hecho. Y ahí es donde la persona dice, bueno, entonces esta persona verdaderamente está confesando su pecado. ¿Cuántos de nosotros vamos a ser responsables por nuestro pecado? Quizás aquí hay algún adúltero o adúltera y no dice nada, porque ahí si se da cuenta, olvídese, me quita todo. Ese secreto me lo voy a llevar hasta la tumba. Y yo, Señor, tú ya sabes, Señor, pero perdóname que aquí no cayó nada, ¿verdad? Pero ¿qué debería ser lo correcto? ¿Qué dice lo correcto, hermano? Aquí dice, oiga bien, que debía de confesar, ¿qué, hermanos? El pecado. Mira, te voy a contar un secreto, pero me lo guardas. Y el pecado debía de confesarse. Ahora, cuando el pecado se confiesa, entonces, como decía el rey David, yo mientras callé sentí que mis huesos se consumían, sentía que moría, pero en el momento que abrí mi boca, en el momento que confesé mi pecado, en ese sentido, en ese momento recibí la libertad, porque Dios nos hace libres cuando confesamos nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ser responsable de los actos. Y dice que confesar el pecado que cometió. Y oiga lo que dice el versículo 7. Y compensará enteramente el daño. Entonces, ¿qué está hablando ahí? Va a reparar, ¿qué, hermanos? El daño. Yo hice algo, me voy a hacer, ¿qué, hermano? Responsable. Por ejemplo, aquí hay una ley que se llama hit and run, ¿verdad? O sea, que si usted golpea a alguien y se va, lo acusan. Pero usted dice, mire, yo lo golpeé, yo me hago responsable, me pasé el semáforo, es cierto. Yo me hago responsable. Y es muy probable que murió. Pero usted se está haciendo, ¿qué, hermano? Responsable. Pero imagínese alguien que va borracho. Yo conozco a varios que están en la cárcel. Conozco uno que tiene 18 años que, ¿para qué le cuento la historia? Nunca quiso cambiar.
Y una vez que se peleó con su esposo, se puso bien borracho, iba en su automóvil nuevo, chocó contra otro. Él quedó como siempre, hermano, vivo. Pasó como 6 meses quebrado en el hospital, pero el otro murió. No se fue de la escena porque no podía caminar. 18 años. O no sé si ustedes vieron uno que pasaron ahí en la televisión, ahí por la Partini y la Haskell, donde un automóvil Lexus pegó contra otro automóvil. ¿Qué hizo la persona, hermanos? Se fue. Porque así somos nosotros. Cuando hacemos algo, ¿qué, hermanos? Nos escondemos. Pero aquí dice la palabra de que la persona deberá, oiga bien, añadir 5 veces más del daño que ha hecho. Yo no sé si alguna vez usted ha dañado a alguien. Yo no sé si alguna vez usted ha ofendido a alguien, porque nosotros somos buenos para ofender y luego decimos perdóname, perdóname, perdóname. Y algunos tienen lágrimas de cocodrilo. ¿Saben qué es eso, hermano? Que los cocodrilos no lloran, creo yo, ¿verdad? Pero le salen cuando lloran. Y piden perdón y dame una oportunidad y no lo vuelvo a hacer y aquí y allá. Bueno, ¿y qué tal si la gente le dice sí, pero ¿y qué vas a hacer para reparar el daño que has causado? ¿Qué vas a hacer para reparar el daño que has causado? Ya me mintió una vez, le mintió una vez, se la va a volver a hacer. Oh, ya le fue infiel una vez, se la va a volver a hacer. Ya mató una vez, es probable que lo vuelva a hacer. Ya robó una vez, probable que lo vuelva a hacer. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer cuando en realidad estamos arrepentidos? ¿Saben? Lo que tenemos que hacer es reparar el daño que hemos hecho. Y muchas veces nosotros le hemos echado perder la vida a otras personas. Y entonces lo que tenemos que hacer es reparar ese daño. El daño debía ser resarcido 5 veces más del daño causado. La reparación debía realizarse, oiga bien, a pesar que la persona había muerto. Oiga lo que pasaba acá. Dice, se le dará la 5ª parte y lo dará aquel contra quien pecó. Ahora, ¿qué pasa si la persona moría? Bueno, si aquel hombre no tuviere pariente al cual se ha resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová. Es decir, si la persona ofendía a alguien y esa persona no estaba para reparar el daño o había muerto, entonces se le daba un pariente. Si el pariente no estaba, entonces se le traía una ofrenda a Dios tratando de reparar, ¿qué, hermanos? El daño. Y eso es lo que verdaderamente debe de hacer una persona cuando ha hecho algo y se lo ha hecho a alguien. No solamente decir perdóname y llorar delante de la gente y darme otra oportunidad, sino tomar la responsabilidad de reparar el daño. ¿Cuántas personas, por ejemplo, tienen hijos cuando tuvieron hijos que tuvieron hijos cuando ellos no eran cristianos? Se hacen cristianos. Entonces uno dice, wow, me equivoqué, pero voy a ser responsable con aquellos hijos que dejé allá, ¿verdad? Y yo conozco algunos que son cristianos, se hacen cristianos, hermanos, y tienen hijos por otro lado y nunca les dan dinero a sus hijos, cuando ellos debían de ser responsables de que, claro, lo cometieron cuando no conocían a Dios, pero deben de ser responsables porque son sus hijos y deben darse cuenta que necesitan una manutención y que comen y que se visten y que necesitan ayudarles. Pero hay personas que son tan descorazonadas. Una vez un señor decía, porque estaba enojado con su mujer, yo ya no te quiero a ti ni a los hijos, es más, voy a ir ahí a donde se inscribe uno para tener la paternidad y voy a renunciar a la paternidad de mis hijos para no darles nada. Porque cuando uno está enojado lo que quiere es vengarse, pero cuando uno está arrepentido lo que quiere es reparar el daño que ha hecho. Veamos, por ejemplo, qué es lo que la Biblia dice en algunos ejemplos. Veamos Éxodo, por ejemplo, capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Miren lo que dice Éxodo capítulo 21.
Por ejemplo, cuando una persona hacía acto de violencia, en el versículo número 12, Éxodo 21, ¿lo tienen? Dice, el que hiriere a alguno, es decir, si una persona hería a otra, haciéndole así, él morirá. Es decir, alguien hería a otra persona, entonces esa persona había que herirlo hasta que muriera. Y dice, mas el que no pretendía herirlo, es decir, que lo hirió o lo llegó a matar por accidente, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual debía de huir, que era un lugar de refugio donde las personas que eran homicidas iban porque mataron a alguien de una manera accidental. Pero si alguno se ensorbeciere, es decir, se enojare contra su prójimo y lo matare con alevosía, es decir, premeditadamente, dice, de mi altar lo quitarán y morirá. Es decir, el que mataba debía, ¿qué, hermanos? Morir. Así se reparaba el daño. Es decir, usted mató a alguien, entonces le toca lo mismo. Si usted mató a alguien, entonces ahora le toca morir a usted por el daño que ha hecho. Ahora, ¿qué pasaba con el que robaba? Dice, asimismo, el que robe, versículo 16, una persona y la vendiere, es decir, si vendiera una persona o lo que fuera, o si fuera hallada en sus manos, morirá igualmente el que maldijere a su padre o a su madre. ¿Qué dice ahí, hermanos? Morirá. La Biblia dice, honra a tu padre. ¿Y qué dice, hermanos? A tu madre. ¿Cuántos hijos hay que le faltan el respeto a su papá o a su mamá? ¿Cuántos hijos hay que sus padres, hermanos, los exhortan y después que sus padres los exhortan, los maldicen? Y dijera, ese es mi papá, esa es mi mamá. O el papá se da vuelta y le hacen mueca, le sacan la lengua. Ya saben todo eso que hacen los muchachos, ¿verdad? La Biblia dice, bendice a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento. ¿Con qué, hermano? Con promesa. Pero ahora los hijos, be cool, le dicen a uno, porque quieren que uno piense como ellos quieren. Oh, es que mi papá acá, mi mamá acá. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que cualquiera que maldijere a su papá, que dijera mi papá es un mentiroso, es un hipócrita, que dijera cualquier cosa maldiciendo a su padre, debía de morir. ¿Cuántos hijos matarían hoy, hermanos? ¿Cuántas veces usted ha maldecido a su papá o a su mamá? Puede ser que aquí haya hijos que odien a su papá o a su mamá. La Biblia dice que deben de honrarlos. No importa si su mamá sea una prostituta, su papá sea el que vende droga, es su papá y su mamá. Y la Biblia dice que tenemos que, ¿qué, hermanos? Honrarlos, honrarlos, honrarlos. No deshonrarlos. ¿Qué hace usted o qué ha hecho usted cuando ha ofendido a su papá o a su mamá? Le ha pedido permiso, le ha pedido perdón, ha ofrecido una reparación por el daño que ha hecho. Eso es lo que la Biblia dice, que hay que reparar el daño 5 veces, ¿qué, hermanos? Más. Además, si alguno riñere, peleara con otro, o lo hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera por su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfacerá por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen. Es decir, si lo golpeó tanto y andaba con su amuleto ahí de la gran golpiza, entonces le tiene que pagar, ¿qué, hermanos? La hospitalización y la comida. Aquí así es duro, hermanos. Uno se le mete un ladrón en la casa y le está robando y uno le pega y después le tiene que pagar uno la mordida y todo el hospital y todo, ¿verdad? Sale más barato que le digan que se va, aquí hay otra cosa, mire, llévesela por favor también, ¿verdad? El versículo 22 dice, por ejemplo, si alguien hurtare un buey o una oveja y lo degollara y lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte en el caso de robo. Pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Es
Decir, si un ladrón llegaba a la casa y usted ve que está en su casa y es de noche, usted puede decir, pues no sé quién es, aquí se va, vea. Pero si era de día, no lo podía matar. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo sea el buey o el asno o su oveja, pagará el doble. Si alguno diere, por ejemplo, versículo 7, a su prójimo plata o alhaja a guardar, y esa alhaja que le dieron a usted para guardar fuera hurtada de la casa del hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que vea si se ha metido en su mano en los bienes de su prójimo. Sí, porque pueden decir, fíjese que yo se lo robaron, pero yo estaba dormido, ¿verdad? No, tiene que ir donde el juez para que lo juzguen. El versículo 9 dice, en toda cláusula de fraude sobre el buey, sobre cualquier tipo de animales, había que llevarlo a los jueces. Si alguno hubiera dado a su prójimo asno o buey, versículo 10, o a otro animal a guardar, y éste muriera en su posesión, debía de hacerse responsable que había muerto en sus manos. Si alguno tomaba prestado de alguien una bestia, escúcheme bien, si alguno hubiera tomado prestado bestia de su prójimo y fuere estropeado o muerta, estando ausente su dueño deberá pagarla. Entonces, ¿cuál es la idea de todo eso? Que cuando nosotros, hermanos, ofendemos a alguien o a algo, debemos hacer responsable de lo que hemos hecho. No podemos, hermanos, continuar dañando a otras personas, pidiendo perdón cada semana por lo mismo y nunca reparamos el daño. Cuando una persona ofende consecutivamente y nunca repara el daño, ¿sabe lo que pasa? Esa persona nunca va a cambiar, porque nunca se hace responsable de sus acciones. Y cuando una persona realmente está arrepentida y realmente confiesa su pecado de corazón, esa persona tiene que reparar el daño que ha causado hasta donde pueda. El hecho que vivamos en la gracia, ¿cuántos de nosotros sabemos que vivimos en la gracia? Eso no significa que nosotros no debemos de reparar el daño. Por ejemplo, por todos los países tienen jurisprudencia donde la ley aplica castigos a todos los crímenes que hay. O sea, aquí hay reglas por todos. Si usted está en el empleo, le dan tree warning, ¿sí o no? Si anda manejando, está el policía que le escribe ticket. Si usted se parquea mal, está la tiquetera que le pone otro ticket, ¿verdad? En todos lados siempre hay, hermanos, una regla que nos impide o prohíbe hacer algo, y cuando se rompe esa regla debemos de ser responsables con nosotros mismos de lo que hemos hecho. Hay una regla que todos nosotros hemos roto delante de Dios, y es lo que nos hace división entre Dios, y eso se llama el pecado. Y cada uno de nosotros, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque Dios vio desde los cielos para ver si había un justo y no encontró a ninguno, porque todos los designios de los hombres son de continuo y de continuo al mal, y el hombre, hermano, está en completa rebelión contra su propio creador. Y es por eso que hay personas que no creen en Dios. Hay por eso que hay personas que no creen en la palabra de Dios. Y la gente vive pensando, escúcheme bien, que no hay un creador, cuando las mismas aves del campo cantan y dan testimonio de un creador. Y a los seres humanos se nos ha olvidado de que hay un Dios creador que nos ha dado la vida, y que el ser humano se ha rebelado contra ese Dios. Y por eso es que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Pero no se trata de levantar la mano, yo quiero ir al cielo. Claro, toda la gente quiere ir al cielo.
Si yo le preguntara a usted si quiere ir al cielo, claro que quiere ir al cielo. La pregunta es si usted está arrepentido de sus pecados. La pregunta es si usted está arrepentido de lo que ha hecho contra Dios. La pregunta es que si a usted le duele las cosas que han deshonrado o que ha hecho contra su prójimo, que no solamente son contra su prójimo, sino que son pecados que hacemos contra el Dios mismo, y que si realmente está usted arrepentido, va a reparar ese daño que ha hecho. Me acuerdo de un testimonio de un hermano que era borrachito, hermanos, y luego vino a los caminos de Cristo, pero cuando él era borrachito dejó a su esposa. Esa era la esposa que le pegaba, él le pegaba, la maltrataba, y ya cuando él, escúcheme bien, conoció del Señor, él se había casado por segunda vez, pero todavía no se había hecho cristiano. Pero a esa segunda esposa no la había tratado tan mal. Pero cuando él conoció al Señor, él sintió de Dios que tenía que reparar el daño. Y entonces él no hallaba con quién quedarse, decía él, ¿verdad? Porque la otra era la esposa que había tratado bien. Bueno, no era la esposa, con ella estaba, pero la otra que era su esposa, pero era la que había tratado mal. Y entonces en esos casos uno, ¿cómo repara el daño? ¿Vea? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo bíblico? Y la Biblia dice que en el estado que Dios nos encontró, que así nos, ¿qué, hermanos? Quedemos. Pero él sentía que había dañado tanto a la otra señora que tenía que regresar con ella. Entonces el fin de la historia fue que él decidió regresar con la que era su primera esposa. Y a la otra, que no era su esposa, él oró y le dijo: mira, yo ahora soy cristiano y todo lo que he hecho estoy arrepentido, yo voy a regresar con mi esposa, pero voy a orar para que Dios te dé un esposo a ti. Y él oró hasta que Dios le dio un esposo a él. Entonces el fin de la historia fue que él volvió con su esposa, la que él había tratado como la patada, para reparar el daño que él había hecho, porque eso sintió de Dios hacer. Y yo le pongo ese ejemplo, no está en la Biblia, yo le pongo el ejemplo como fue. Vea, yo no estoy diciendo que fue bueno o fue malo, así pasó. Entonces yo le pregunto a usted si usted está realmente arrepentido de lo que ha hecho. ¿Cuántos de ustedes están arrepentidos de lo que han hecho, de verdad? Bueno, los que dicen que son cristianos. ¿Cuántos dicen aquí que son cristianos? Bueno, ahora pregúntese si usted se ha ofendido a alguien. Usted pregúntese si ha hecho algo grave contra alguien. ¿No habrá alguna manera que usted pueda reparar lo que ha hecho? Claro, Dios ya lo perdonó. Si usted abortó, ¿cómo va a hacer que el niño vuelva a la vida, vea? Dios ya lo perdonó y la sangre de Cristo nos perdona, ¿sí o no? Pero a lo mejor, ¿qué tal si usted se levanta a hacer un grupo para que hayan niñas que están a punto de abortar y ya no aborten? Y usted diga: no quiero que pasen lo mismo que yo pasé, así que yo le voy a decir dónde está la clínica, y se pone con un sign ahí para sí a la vida, y que las niñas dejen de abortar y que tengan la oportunidad de salvar a sus niños, y no que se conviertan en una criminal matando a un niño que está en su vientre y que le quitan la libertad, escúcheme bien, de nacer únicamente porque no puede hablar. Quizás usted mató a alguien y no se acuerde, déle unos $1,000, ¿verdad? A sus hijos, que por la culpa de uno quizás ya no tienen papá. O quizás destruyó una familia, 2 familias, no sé cuánto. No sé si está realmente arrepentido y si le da manutención a esos hijos que tuvo por fuera, que son muchos, y quizás no le alcanzaría el salario que tiene ahora. Pero lo correcto es ser responsable de lo que nosotros, ¿qué, hermanos?, hacemos. Restituir el daño, pedir perdón, pero reparar ese daño que hacemos. Y eso significa que nos va a costar, ¿qué, hermanos? Dinero, para que me entienda. El dinero no lo repara todo, pero ayuda. Y por eso cuando una persona, escúcheme bien, dañaba a alguien y esa persona había muerto, debía de repararlo con alguno de sus prójimos. Ahora, si usted realmente está arrepentido de sus pecados y realmente usted quiere
restituir esa relación que un día Adán tuvo con Dios en el Edén. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Eso fue lo que Jesús le dijo a aquella mujer que había sido encontrada en el mismo hecho del adulterio. La trajeron donde Jesús. La ley decía que debía de morir lapidada, muerte por piedra. Prácticamente tenía que morir esa mujer. Pero nadie podía acusarla. Porque Jesús le preguntaron y dijo: el que esté libre de pecado, que por favor tire la primera piedra. Desde el más pequeño hasta el más grande se fue yendo. Y Jesús, hermano, se quedó con ellas a sola. Y la mujer dijo: ¿qué hago? Bueno, si nadie te acusa, ¿qué dijo Jesús? Yo tampoco. Pero no es de que perdón y ya me pidió perdón Dios, ya voy para el cielo, hermano, volando voy, ¿verdad? Jesús le dijo entonces: vete y no, que hermanos, y no peques más. ¿Cuántos de nosotros cuando nos enojamos ofendemos a nuestro hermano? Lo maldecimos y decimos malas palabras, y ya somos cristianos de años, y herimos a las personas con ofensas y hacemos algunos como que saben arte marcial, ¿verdad? Y hacen señales, no sé qué son, conjuros o qué. Y se enojan y se ponen rojos e insultan. Y luego llegan como pollos comprados. Perdona, es que a veces pierde el control. Está bien, le dicen. Y la siguiente semana, un loco vea gritando. Y a los 2 días, me perdona. Y ahí diciendo: este está loco, ¿verdad? Porque hay que mandarlo con el psiquiatra, ¿no? Eso no es que mandarlo con el pastor, con el psiquiatra. Entonces vuelven a ofender, a gritar, a hacer lo mismo. No, a ese hay que decirle: ¿estás arrepentido? Sí, vaya, mira, aquí está un papel. Escribí de lo que estás arrepentido. De esto, ok. Y ahora, ¿qué vas a hacer para reparar el daño? Bueno, de aquí en adelante te doy permiso que me grabes cuando estoy gritando y diga malas palabras, y se lo puedo mandar al pastor. Número 2. Le doy permiso al pastor que se lo enseñe a todos los hermanos. Número 3, si lo vuelvo a hacer, que oren por mí el domingo. Sí, el problema es que la gente no cambia porque solamente pedimos perdón de labios. Entonces no queremos que nadie compruebe si estamos cambiando. Imagínense a alguien que es adúltero, por ejemplo. Y son de esos que tienen 3 cuentas de Facebook, 2 de Instagram, 2 de Snapchat, porque eso se pone y se borra rápido, nadie se da cuenta. El teléfono tienen 2. Nadie les puede ver el teléfono. Esconden cosas. Lo bueno es que esa persona que confiesa su pecado dice: mire, yo estoy arrepentido, es más, aquí está mi teléfono, la cuenta del banco también, para que veas todo lo que gasto. Y que le diga: lo que usted quiera, dígame que yo lo hago. Entonces esa persona está arrepentida, ¿sí o no? Entonces si usted va a reparar el daño, entonces va a empezar a hacer esto, lo otro. Si no, uno vuelve a reincidir en el mismo, ¿qué, hermanos? Pecado. Por eso es que las personas cuando roban nos mandan a la cárcel, para ver si se componen. Y hay personas, escúcheme bien, que nunca van a cambiar hasta que se hagan responsables de sus actos, y a veces tienen que reconocerlo públicamente para que otros se den cuenta y les dé vergüenza. Y entonces la gente dice: mire qué barbaridad, lo quieren avergonzar a uno. Sí, eso queremos, que se avergüence y le dé pena y no lo vuelva a hacer. Porque si lo hace en secreto y nadie se da cuenta, nomás el que ofende, lo que va a pasar es que lo va a volver a, ¿qué, hermanos? A hacer.
La Biblia dice que somos cartas leídas nosotros, hermano, y por eso la Biblia dice que nos debemos de exhortar los unos a qué, hermanos, a los otros. Cuando nosotros veamos que alguien está pecando, nos debemos de exhortar los unos a otros y decirle, hermano, ¿qué te pasa? Tú eres lavado con la sangre de Cristo. El Señor murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y ya deberías de estar escuchando música solo cristiana, por ejemplo. Ya deberías de quitarte esas palabras ofensivas que tú dices. Ese enojo del diablo que tienes, te lo debes de arrancar, porque el Señor nos ha cambiado y Él, hermanos, ha prometido que todo lo que Él hace en nosotros va a ser nuevo, pero debemos de dar fruto de ese arrepentimiento. Pero no es posible, hermanos, que sigamos ofendiendo, defraudando, robando, no sé qué otras cosas podemos hacer nosotros, y si no nos descubren las volvemos a hacer, y si no las descubren las volvemos a hacer, y las volvemos a hacer. No, cuando uno verdaderamente está arrepentido, uno confiesa su pecado y quiere reparar. Así que por eso la Biblia dice que antes de que tú presentes tu ofrenda, si tú sabes que tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, también tienes que ir y pedir que perdón, arreglar las cosas. O sea, si yo le preguntara a usted qué ha hecho usted y ha dañado a alguien, ¿estaría dispuesto a reparar eso? A veces la manera de reparar las cosas es humillándonos y aceptándonos que equivocamos, que nos equivocamos, y comprometiéndonos a no volverlo a hacer. Todos nosotros hemos ofendido a Dios de una u otra manera. Todos nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Y no hay ninguna parte en la Biblia que diga, levante tu mano y te vas para el cielo. Eso lo hemos inventado nosotros. Lo que la Biblia dice es que el Espíritu Santo cambia el corazón y que la persona debe de confesar sus pecados y apartarse de ellos. Cuando una persona verdaderamente quiere reparar su relación delante de Dios, confiesa su pecado, se aparta de él y se siente verdaderamente arrepentido y le dice, como decía David, Señor, contra ti solamente he pecado. Por favor, perdóname, libérame de esta esclavitud de pecado que tengo y ayúdame a cambiar, y estoy dispuesto a hacer todo. Y si me van a meter a la cárcel por lo que he hecho para cambiar, que me metan. Así que por eso le digo a algunos hermanos, hermano, cuando usted sienta ganas de pecar y no pueda, hábleme, aquí tengo una silla, lo amarramos y son bromas. Quieto, ¿verdad? Pero lo más importante es que si nosotros hemos ofendido a Dios, seamos responsables, hermanos. Y digamos, bueno, si yo estoy en fornicación, me voy a casar porque eso es lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Si yo estoy en adulterio, voy a romper con ese adulterio del diablo porque está destruyendo mi familia. Si yo soy un mentiroso, ya no voy a estar mintiendo. Si yo soy ladrón y me gusta quedarme con lo que es mío, ya no voy a robar a partir de mañana. ¿Cuántos dicen amén? Muchos hay roban, ¿eh? Y uno dice, a partir de ahora voy a pagar todo lo que debo. Y entonces si debe dinero, hermano, también páguelo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Sí, páguelo para que no me vengan a cobrar a mí. Y si usted ha hecho algo, repare el daño, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Repárelo. Si usted ha ofendido a su papá, salga del culto y vaya a pedirle perdón. Porque algunos hijos rebeldes ofenden a su papá y lo maldicen. Dicen. Cuando lo que debían de hacer es honrar a padre y qué, hermanos, aunque estén viejos. Porque algunos honran al papá y a la mamá porque les dan uno, mire, ¿de qué? Maicillo, de comer. Y ya cuando se van de la casa ya dicen, no, yo soy licenciado, tengo mi carro, ya. El papá ni se acuerdan de él. Pero la Biblia dice que hay que honrarlos. ¿Cuándo, hermano? Siempre. Así que si usted ha hecho algo, vayamos y reparemos el daño. Y seamos responsables por lo que hemos hecho. Vamos a orar.
Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias.